ya los agarro un poquito cansados. ¿Me apuro? Vale. Pues vamos a platicar un poquito de, ya triunfé, la conferencia que nos dio Israel, o sea, y la conferencia que nos dio Arturo, ya logré hacer que mi empresa trabaje casi sola. Implementé los módulos, es una cosa impresionantemente difícil, pero vas a llegar a un resultado después de muchos años. Vas a llegar al punto en que el flujo de efectivo te va a empezar a ganar. Vas a empezar a tener más efectivo, vas a producir más de lo que te puedes gastar e invertir. Eso te va a pasar algún día, ¿sí? Ojalá y le pase a todos, que todos podamos estar en ese nivel. Pero causa un problema. Ahora resulta que tener dinero es un problema, porque precisamente no sabes qué hacer con él. Y empiezas a cometer errores de inversiones fuertes, ¿cierto? Lo primero que haces, ¿qué es? Gastarlo. O sea, de entrada, te sobra dinero y lo gastas. Y si no lo gastas y lo intentas invertir, ¿qué haces? Lo ahorras, pero no produce. Al contrario, se devalúa, ¿cierto? Lo vas perdiendo año con año. ¿Qué otra cosa intentas hacer con el dinero? ¿Mande? Invierte en portafolios. Invierte en portafolios, muy buena opción. Correcto. ¿Qué otra cosa? Bienes raíces, también. Bueno, ahí tengo mis dudas, ahorita se los platico, ¿no? Pero lo primero que haces es eso, el tema de bienes raíces. Te sobra $1 milloncito o dos, empiezo a hablar de números un poquito más grandes, ¿de acuerdo? Pero en teoría tu empresa ya te dio, ya tienes 20, 30 años, ya tienes $1 milloncito, 2, 3 por ahí regados, y dices, ¿qué voy a hacer con ellos? Lo primero que haces es comprar bienes raíces, ¿cierto? ¿Sí? Tengo amigos que tienen 10 casas y las rentan, pero no producen, ¿cierto? Ahorita vamos a ver por qué van. Ok, aquí ¿cuál es el tema? ¿Qué hacemos con el flujo de efectivo después de que logro que mi empresa me dé el suficiente efectivo, ¿cierto? Y después implementar todo la suite de Microsoft y los Shopify y todo lo que tengan, el chiste que hasta la. Bueno, lo primero que haces, bueno, no sé si sabían que cuando tengan una empresa del giro que sea, el promedio de la utilidad neta después de impuestos, después de pagos, después de todo, es entre un 5, un 7, un 8%. ¿Sabían? Del giro que sea. En México, en un montón de lados. Puede variar, claro, hay empresas que te van a dar un poquito más, pero es un poquito más, ¿sí? Por ejemplo, es que las ferreteras tienen un margen de utilidad altísimo, del 60, del 70, del 80, del 100, no lo sé, le ganan mucho margen. Pero la realidad es que no se lo pueden gastar porque la mayoría de ese dinero se les queda en inventario, ¿cierto? Entonces no está aquí. Hasta que no lo venda, yo no tengo dinero ganado, ¿sí o no? Y entonces acabas con un inventario de 10 millones de pesos y sí, pues ahí está tu utilidad, pero pues no es líquido, no me lo puedo gastar, ¿cierto? Si tú tienes una empresa de servicios, te va a pasar lo mismo, porque en servicios se te van en salarios altos, ¿sí o no? Y si no es en salarios, se te va en marketing. Y si no en impuestos, porque las utilidades son altas, porque son servicios. Para el caso regresas a un margen chiquito del 7-8%, ¿sale? Vamos a suponer que lo logras y lo primero que haces para aumentar es incrementar la venta. Es que ya no se puede, no sé si me explico. O sea, tú te esfuerzas tanto en hacer que la empresa sea productiva que llegas a este margen y no ves que camina. No sé si les ha pasado eso, ¿sí? Te quedas como en un ciclo y la empresa sigue, o sea, sigues sobreviviendo, sigues gastando, sigues teniendo tu dinero, pero la empresa se queda estancada un rato, ¿cierto? Por más que te esfuerzas. Cuando rompes esa barrera, la rompes con ventas. La única manera que tienes de ganar más es vender más. ¿Y por qué? Porque aumenta la venta, aumenta el gasto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Aumenta la logística, aumenta todo. Entonces, la única manera que tienes de ganar más es aumentar la venta en la empresa, no más, ¿cierto? O bajar los costos, de alguna manera, ¿no? Menos personal, mayor productividad, ¿cierto?
lo que hablabas, Irra, te vuelves más productivo, lo vuelves más eficiente, reduces los tiempos, haces que el dinero gire más rápido. El chiste es que te dedicas a ver cómo le haces para que esa utilidad crezca. Y aún así te pasas muchos años en ese ciclo, ¿sí o no? Pero muchos años, te quedas ahí encerrado. Bueno, cuando llega el momento de romper ese ciclo, cuando sobrepasas ya ese nivel, empiezas a replicarte del lado derecho. ¿Qué es replicarme? Por ejemplo, yo tengo había una de mármol, no sé si ya se puede. Entonces, haces tu planta, ya tienes toda la estructura, terminaste todo, ya se volvió rentable, y lo primero que se te ocurre es hacer otra igual en otro lado. ¿Sí o no? Es que es el proceso natural. ¿Qué es lo que queremos? Quieres volver enorme, quieres más utilidades, quieres más dinero. Entonces, ¿qué haces? Oye, es que sabes que por allá de Querétaro también hay mina, allá voy a poner mi planta, y dices, lo único que tengo que hacer es hacer una igualita. Y ahí vas, ¿no? Crear la estructura, haces la planta y todo el rollo. Y sí, creas una igual, y se supone que te debe de dar otra vez el 7%, pero no lo da. Porque te atoras que el mercado es diferente, que el reclutamiento de personal es diferente, que el cliente es diferente, los gustos son diferentes, y entonces te vuelves a aventar otros 10 años entendiendo ese mercado para alcanzar ese 7%. Otra vez, ¿cierto? Y si no, opción B, te pones a crear sucursales, tienes la matriz y empiezas a crear sucursales, ¿cierto? Y tu cabecita dice, bueno, voy a vender más. Entonces, si con una sucursal vendo 300,000, si pongo 10 sucursales, voy a vender 3 millones de pesos, y entonces ya no me gano el 7% de 300,000, me gano el 7% de 3 millones de pesos. Y no pasa. ¿Cierto? ¿Quién puso sucursales? A ver. ¿Sí? ¿Cómo van? ¿Así van? Chin. ¿No? Y se parece a esto. A ver. Más o menos se parece a esto. Me lo dijo el primo de un amigo. Vas bien feliz, abres tu sucursal y la primera sucursal no te da el 7. Y por más que te esfuerzas, no te da el 7, ni el 8, ni el 10. Y le metes billete y le metes marketing. ¿Qué te pasó? No la pusiste en el lugar adecuado. Punto. Pero es negocio y te quedas con ella. ¿Sí o no? Es negocio. No te dio el 7 y dices, bueno, pero es negocio, está arriba del punto de equilibrio, ya salimos, ¿cierto? Y entonces, como somos emprendedores y somos empresarios fuertes, abres la segunda se parece y dices, ya la hice, pasan los años, abres la tercera, pasa un poco más de tiempo, abres una cuarta, y no sé si les pasa a los que ya abren los sucursales, pero esa cuarta, quinta o sexta, le atinaron, le pegaron al gordo y te da 4 veces más que la primera, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, me han dicho que así funciona. Y después resulta que esa cuarta mantiene los gastos de la chiquita de acá y de la del 6%. Pero como te sigue dando dinero y ahora te da presencia, porque ya estás en 10 lugares, ¿no? Ahora tu marca suena, la sostienes. Y además es negocio, si no la cierras, ¿cierto? ¿Sí? Pero es mucho esfuerzo para lo que te da. ¿Sí o no? ¿Se parece? ¿Sí o no? Ok. Y además dices, aumentan mis gastos impresionantemente. Porque es logística, es reparto, es centro de distribución, tienes más gerentes, tienes más gastos administrativos, aumentas las oficinas, tienes más rentas, ¿sí o no? ¿Cierto? Y entonces dices, híjole, ya tengo 10 sucursales, abriré 20, ¿sí o no? Siempre queremos más, o sea, no hay manera de parar. Abriré 20 o abriré 30. Imagínense el tamaño del problema. Los problemas son exponenciales, nos decía uno de los ponentes, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, ¿qué les quiero dar? Un poquito más de alternativas de dónde poner el dinero. No les estoy diciendo que dejen de crecer en los negocios, eso no va a pasar, así somos y vamos a seguir poniendo negocios, ¿sí o no? Hasta por hobby, yo quiero poner la cafetería y yo tengo negocios, por puro hobby, ¿cierto? ¿Sale? Lo que sí quiero es darles opciones de dónde podrían meter su dinero para alcanzar algo que se llama libertad financiera, ¿cierto?
para cuando te canses, para cuando ya estés harto y quieras tiempo, necesitas dinero para poder seguir caminando. Y además, para seguir con el mismo estilo de vida que tienes. Porque no te va a gustar bajar el estilo de vida, ¿cierto? Entonces estás como atado. Si no trabajo, no me puedo dar mi estilo de vida. ¿Sí? Ese es un gran problema. Bueno, regreso al punto de hace ratito. Cuando ya tienes un excelente flujo, lo que decíamos, lo mandas a dónde? A gastos. ¿Sale? El peor error que puedes cometer. O sea, una vez que tienes un flujo de efectivo fuerte, empiezas a gastar y a gastar. Ya no te gusta la Frontier, o te vas por la Tacoma, ya no te gustó la Tacoma, ahora la Cheyenne, ¿cierto? Y creces y creces y creces y creces en gastos. ¿Sí? Ya no te gusta vivir en la orilla de la ciudad, y ahora te vas a Lomas. Entonces, es un error grande financieramente hablando. ¿Cuándo lo vas a hacer? Esa es la pregunta que deberías de hacerte. Y entonces te dices, ¿y entonces para qué trabajo? Pues sí, ¿no? O sea, estás trabaja, y ahorita tú me estás diciendo que mejor no te pases a las Lomas. Entonces, ¿para qué trabajo? ¿Cierto? Y si no, no puedo mandar a mi hijo al TEC de Monterrey, por ejemplo. Entonces, ¿para qué trabajo? Para eso trabajo, ¿cierto? Bueno, el problema no es ese, el problema es si te vas a dar el gusto, pero aquí el punto importante es cuándo te vas a dar el gusto. Encontrar el tiempo correcto para que te puedas gastar ese dinero sin que tu nivel de vida cambie. Ese es el punto. Por ejemplo, si yo ahorita me alcanza para comprarme de contado un auto de $500,000, de contado, no a crédito, no con intereses, ¿sí? O sea, ya tengo el efectivo para comprarme un auto de $500,000, ¿sale? El que quieran, el que les guste. No lo hacen. ¿Saben qué hacen? Se compran el Mercedes de $1,500,000, ¿sí o no? Porque tienen $500,000 para dar el enganche y se endeudan otros 5 para acabar de pagar el Mercedes. Eso es lo que no debes de hacer. ¿Cuándo te compras el Mercedes? ¿Mande? Hasta que tengas $1,500,000. ¿Sí o no? Porque si no vas como los cangrejos para atrás, ¿cierto? Lo mismo pasa con la compra de bienes raíces, que por ahí me decían. Compra bienes raíces ¿cómo? Para rentarlo, ok, salgas. Una casita barata, ¿como cuánto más o menos? No más barata. Una de Infonavit, ¿sí? 900, 1,000,000. ¿En cuánto la rentas? ¿No te da o sí? ¿Qué rendimiento? A ver, compras una casa de $1,000,000. La rentas en 2,000 mensuales. Al año son 24,000. ¿Qué porcentaje es eso? $2.4 anual de rendimiento. Es una inversión tonta. ¿Quién dijo? Fuerte. Es que es una inversión tonta. ¿No le habían hecho la cuenta? Y además no les da el 2.4. Porque 2 meses no la rentaste. O 3. ¿Cierto? Porque se descompuso la cañería. Porque le metiste pintura. Porque el cuate que contrataste para mantenerla rentada te cobra. No es negocio. Pero compraste 10. Pues ahora tienes 10 muy malos negocios. ¿Cierto? ¿Cómo si es negocios bienes raíces? Que no se vuelvan pasivos. Lo haces comprando pasivos, ¿sí o no? Ahí están mis casitas todas dark para que se entienda que eso es malo. ¿Sabes? ¿Cómo haces que se vuelva negocio? ¿Cómo sí sería negocio? Al venderlas, ¿en cuántos años? Habría que calcular cuántos años te vas a tardar en venderlas, ¿no? Y si les vas a meter billete, hay que ponerles el costo. Y habría que calcular en cuánto las vendes. Seguramente si las vendes en los primeros años no le vas a sacar gran cosa porque no ha alcanzado, no ha subido demasiado de precio, no se ha revaluado, ¿cierto? Habría que esperar unos 5, unos 10 tal vez, para poderle sacar un buen fruto. Entonces así como que buen negocio. Pues igual y sí, pero no tanto, ¿cierto? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Podría ser construida, no comprarla. Es igual.
un poco más de rendimiento, sí, pero tampoco llega. A la hora de que haces la cuenta, si es un edificio de 10, multiplica las rentas, pero seguramente la inversión fueron 10 millones de pesos. A la hora que sacas, necesitaría sacarle al año 1.200.000 para alcanzar un rendimiento estándar de un CETE, por ejemplo. O sea, no hay manera de que le saques 1.200.000 a una inversión de 10 millones. Ándale, ahí te puede dar un poquito más. Y podrías alcanzar a lo mejor un 7, 8, y se parece al negocio, ¿cierto? Te da el rendimiento. Ahora tú, lo difícil que es poner un negocio que alcance el rendimiento y que trabaje. Ahora imagínate lo difícil que es dedicarte a rentar locales comerciales. Es igual. Necesitas vendedores, necesitas colocar, necesitas ubicación, ¿sí? No, necesitas capital. Es lo mismo, estás creando un negocio, pero ya llegaste otra vez al cielo, ¿cierto? ¿Cómo le harían para que de verdad fuera rentable un bien raíz? ¿Me doy? ¿Cómo? De ahora de los nuevos para rentar los viajes. Los Airbnb sí son mucho más rentables y puede ser que alcances un 7-8 en un Airbnb, puede ser que sí. Obviamente hay que pagar un poquito más de gasto, la señora que va a limpiar, más mantenimiento, cambios de muebles porque se desgastan y no les gusta, ¿sí? Entonces se vuelve otro negocio, creas un negocio. Para el caso estás creando un negocio. ¿Cómo le harías entonces? Pista, el SAT. El SAT. ¿No? Los bancos. ¿Tampoco? Hipotecas. ¿Hipotecas qué? Hipotecas vencidas. ¿Cierto? Vencidas. O sea, tú te endeudaste con tu banco. Yo me endeudo con el banco, pongo mi propiedad en garantía, se hipoteca y bla, bla. Cuando no le pago, me la quita. Y cuando me la quita, la remata. Ahí entras tú. ¿Sí o no? Con todos sus problemas legales, sus problemas de hipotecas, sus problemas bancarios, hay que resolver todo eso, pero ahí entras tú y entonces ahí sí se vuelve negocio. Aquí se puede parecer. Una vez me tocó en Huejotzingo, en el MP, donde llevan los casos, había unos letreros ahí que decían propiedad en el centro de la ciudad de Puebla y querían 500,000 pesos. A ver, ¿es negocio o no es negocio? Sin ver del tamaño que sea la propiedad, en las condiciones que fuera. Normalmente un fondo de inversión está protegido hacia abajo, no hay tanto problema, pero los rendimientos bajan. Entonces, a la larga el interés compuesto no te va a ayudar mucho, ¿va? Y los CETES ahorita andan muy bien, llevo ya como un año y cacho en CETES, anda sobre el 11 más o menos, ¿sí? En promedio. Es un producto muy seguro. Vas, firmas con el banco, te prometen una tasa, te la pagan, punto. ¿Sale? Ahí no tienes tema, no hay riesgo, no hay nada. ¿Sale? Hay una inversión que haces hace 5 años. En este caso, ya casi los cumple. ¿Qué hacer con ese dinero? ¿Lo dejas o qué quieres hacer con ese dinero? Está en dólares. O sea, ¿cuál sería? Okay, ¿se parece a este? ¿Me pasan las dos imágenes, por favor? Me viene usted siguiendo, creo, la conferencia. Bien. Se parece más o menos a esto, ¿no? ¿Algo así? ¿Alguien adelante, por favor? Ok. Es una cotización, o sea, realmente fue lo que pedí, pero se parece a lo que hizo usted, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué haces? Tú inviertes, la haces chiquita, por favor. Tenía 43, tengo 45, pues tenía la duda. Un plazo comprometido a 25 años, la ley te exenta en esos artículos de pagar impuestos a partir de los 65 años, no pagas, está padrísimo, ¿no? Y creo que hice aportaciones de 37,000 más o menos, una cosa así. Quería saber cuánto me iba a rendir. Ya, ¿no? En la otra hoja traigo la tabla
empezaba, creo que con 37 mensuales, no me acuerdo cuánto metí en la aportación inicial, y acabas con 66 millones de pesos en 20 o 25 años, más o menos, ¿no? Cuando se trata de interés compuesto, es tiempo. 5 años no me sirve de mucho, porque el interés compuesto apenas empieza a trabajar, está arrancando. Se puede seguir aportando. Sí, puede seguir, o sea, bueno, depende del plan, ahorita vemos eso. La idea de esto es que lleguen ustedes a un plan donde puedan combinar el negocio con fondos, con bolsa, con bienes raíces si quieres, y donde colocas qué, ¿no? Al final. Y además estamos hablando de que tienes un exceso de flujo de efectivo, ¿cierto? Ya llegaste a donde querías llegar y quieres saber qué haces con el dinero. Bueno, ¿me regresas por favor? Pero se parece eso, ¿no? ¿Sí? Ok. Ah, mira, ahí estaba la cantidad, 66 millones y feria, más o menos. Bueno, una vez que entiendes este proceso, aquí lo interesante es esto. ¿Dónde está el Excel? ¿El Excel, por favor? Ok, vamos a hacer una tablita y voy a probar algo. Voy a suponer, ¿sí? Que ahí va con esa su pregunta. Voy a suponer que tengo yo un exceso de efectivo de, no sé, unos 25,000 pesos mensuales, que ya pagaron impuestos y que están en el banco, ¿sale? Y que estoy creando mi futuro, estoy creando mi retiro. Y además voy a suponer que tengo 1 milloncito de pesos, que es el que me voy a gastar en la siguiente sucursal, porque no te gastas eso, te gastas mucho más. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, depende de la sucursal, 1 millón, 1 millón, puedes gastar 2 millones, si la quieres muy bonita, 3 millones de pesos. Y además hay que ponerle el punto de equilibrio, y a lo mejor te tardas medio año, 1 año, y hay que ponerle otro medio millón, ¿sí o no? Ya estás hablando de que te estás expandiendo y deberías de tener ese milloncito libre, ¿sale? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si entro, bueno, déjale el medio millón, y mis aportaciones de 25,000, y lo voy a meter en CETES porque tengo miedo, porque no sé, porque los fondos de inversión, bla, 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 ¿sale? Solo en CETES. ¿Qué pasa si ese medio millón lo dejo caer ahí, aporto 25 mensuales y tengo una tasa de interés anual del 11%? Que eso no va a pasar porque el CETES hace esto, ¿sí? No, sube y baja, ¿sí? Dependiendo de la inflación, etcétera, etcétera, sube y baja. Pero vamos a suponer que alcanzas esa tasa mensual. ¿Cuánto tendrías en 20 años? Esa es la pregunta. Cuando llegas al año 5, ¿le bajas por favor? Cuando llegas al año 5, baja. Más rápido, ahí. Fíjate, cuando llegas al año 5, apenas empiezas. No ves mucha ganancia, porque el interés es poquito, y entonces tu cabeza dice, mejor pongo otro negocio. O sea, para esos rendimientos, gracias, ¿sí o no? ¿Quién dijo sí? Pues sí, ¿no? ¿Para qué quiero eso? ¿Ok? Si lo dejas, ve lo que pasa. Dale al año 20, por favor. Por eso los que están jóvenes, háganlo. Los que ya estamos más cansaditos, híjole, aporten más, no hay de otra. Sí, es que no nos va a alcanzar, ya cuando llegue ya no lo voy a gastar, me va a costar trabajo. Vean lo que pasa en 20 años. Ahí funciona el interés compuesto. En los 5 años apenas empiezas, en los 10 años ahí va más o menos. ¿Sí? Pero una persona que tiene aquí 25 va a tener mi edad y le importa un cacahuate trabajar. Si ya llega uno a la edad límite de 65. Hay que aportarle más. Si ya llegas a la edad, por ejemplo, si ya estás como por ahí de los 60, 55, se supone que ya tienes un negocio. Ya tienes 20 o 30 o 40 años en el negocio y tienes un flujo de efectivo muy alto, ¿sí o no? Y ya tienes unos milloncitos en el banco, o deberías. Si no has llegado a eso, entonces sí tenemos problemas. Sí, vas a seguir trabajando un buen rato todavía, ¿cierto? Pero si ya llegaste, ve lo que pasa. A ver, cámbiamelo arriba. ¿Cuánto te cuesta una sucursal? ¿Están de acuerdo? ¿1 millón más o menos? ¿Sí? Vamos a poner tus próximas 3 sucursales. ¿Va? Métele unos 3 milloncitos arriba en la A2. ¿Sale pues? Métele en la D2
unos que 100,000, más o menos, mensuales. Yo creo que ya, ¿no? O sea, ya te estoy hablando de que ya tienes 40 años en el mercado. Ya tienes un negocio muy estable y fuerte, ¿cierto? ¿Sí o no? Y ya te estás preocupando de qué voy a hacer, a quién se lo voy a dejar, mis hijos no le entran, pero pues ahí está la lana. ¿Sí o no? Ok, les adivino la memoria, ok. Ve lo que pasa, no en CETES, además ya te metiste a estudiar bolsa de valores, ¿cierto? Ya tienes ahí unos 2, 3, 4 añitos y vas a obtener un rendimiento como del 15%, en donde dice el rendimiento mensual. En la de al lado, la izquierda. Ahí, méteme un 15. Vean esto. Ahí tienes un poder impresionante. ¿Ya vieron? ¿Cuál negocio? A ver, ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sí o no? Esa es la diferencia. ¿Sí me explicó? Ahora bien, ¿cómo balanceas? Regrésame. 2,5 millones mensuales. ¿Qué trabajo? Ok, ahora, ¿cuál es el chiste de esto? Balancear. Obviamente todo te va a costar, lo que te costó hacer en tu negocio te va a costar en la bolsa o en el fondo, ¿sí? Hay que estudiar mucho, trabajarlo y hacerlo, pero lo puedes hacer. Aquí, ¿cuál es el truco? Balancear. No, ¿qué te da flujo de caja? Flujo de caja es dinero, ¿cierto? Te lo dan los negocios que ya lo tienen, están aquí por eso, ya tienen un negocio que les está generando flujo efectivo. Lo de los bienes raíces, pero como les platiqué hace rato, ¿cierto? Comprar por comprar se vuelve un pasivo. Pero si lo compras para negocio por remates hipotecarios, te va a dar un flujo de efectivo cuando vendas y fuerte, ¿cierto? O haciendo trading. Hacer trading, ¿qué es? Comprar y vender. Es muy diferente a invertir. Invertir es compro y dejo en ETFs, ¿cierto? Compro y dejo. Hacer trading es comprar Amazon y lo vendo cuando suba o cuando baje, etc. ¿no? O comprar otra cosa, o hacer portafolios, o bitcoins, eso es hacer trading, o forex, o todo lo demás que conozcan, eso es hacer trading. ¿Qué te está haciendo? Te está generando efectivo, pero no te da ingresos pasivos. El ingreso pasivo es dinero trabajando para ti y puedes conseguirlo con ETFs, con bonos o con fondos comunes de inversión, como quieras, o en las tres. Ahora, ¿cuál es el tema? Balancear. ¿Balancear qué? Ya agregaron lo que nos decía Irra, lo que nos decía Arturo, ya tienes bien el control del negocio, sabes exactamente cuánto te deja de dinero y empiezas a ver. ¿Cuánto de ese efectivo o de ese flujo de efectivo voy a dejar en el negocio? Para que siga creciendo, para expandirme, para lo que tú quieras, pero ¿cuánto dejo ahí? ¿Sale? Y luego, ¿cuánto voy a meter mensualmente en el ETF? Porque estoy pensando en el futuro. Si quiero bienes raíces, ¿cuánto le voy a aventar a bienes raíces para crear flujo? Ahora tienes que hacer un plan. ¿Qué dinero va a generar flujo de efectivo y qué dinero te va a retirar para generar ingresos pasivos? ¿Sí? Ahora tienes que hacer ese plan. ¿Partes de dónde? Que tu negocio esté bien controlado, no hay más. Porque necesitas tiempo para hacer todo esto, ¿cierto? Si tu negocio no está trabajando solo y no tienes los indicadores y no tienes el flujo, no se puede. Cuando lo tengas, entonces empiezas a hacer esto. ¿Sí? ¿Me explico? O a la par. Ya lo pensamos y lo empiezas a dar.